lectura a la palabra en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, para que platiquemos, analicemos, como decía al principio, hermanos, lo que estamos viviendo, que se está cumpliendo la profecía. Esta es la palabra profética, ¿verdad?, que estamos viviendo. Vamos a dar lectura en el capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, versículo 1, conforme dice la palabra. Si tiene su Biblia, ¿verdad?, vamos a las Santas Escrituras para que tomemos en cuenta y el Señor nos haga sentir cada día y poder discernir y poder entender que estamos en los últimos tiempos. Estamos en los tiempos, como le decimos nosotros los cristianos, ¿verdad?, en los días regalados, en los días de gracia. Vamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Le damos la gloria, la honra al que vive, a nuestro Señor Jesucristo. Le damos la alabanza a Él. Le damos gloria, porque solamente Él se merece la gloria, la honra, porque por su sangre, por su sacrificio, nosotros hemos podido tener ese privilegio, esa bendición de conocer su palabra, su evangelio, el evangelio, y declararnos salvos. Porque aunque tenemos lucha, aunque tenemos tropiezo, aunque estemos pasando por tribulaciones, aunque hayan problemas, nosotros sabemos que en lo poquito que hagamos, conforme dice su palabra, Él también en lo poquito que nosotros hacemos, Él nos va a dar una recompensa. Y quisiera que entendiéramos esta porción bíblica, ¿verdad, hermano? Que el Señor le habla a la iglesia, que el Señor le habla al mundo entero, a toda la creación, haciéndolo saber que la apostasía es una palabra muy fuerte y que muchos no nos gusta predicar y que muchos a veces en los púlpitos no estamos predicando, porque es algo bien difícil para nosotros poder tomar en cuenta. Amados hermanos y amigos, usted que me puede escuchar, quiero que ponga atención, que así como Dios nos dice en su palabra que el tiempo de su venida, el tiempo de la manifestación de su venida, no se va a cumplir antes que se cumpla esta
profecía. Antes que nosotros podamos ver, observar que la apostasía se está viendo ya en la iglesia, en los púlpitos, porque estamos hablando de que va a haber una manifestación, va a haber un comienzo, va a haber un proceso que la iglesia, en la misma iglesia de Cristo, vamos a poder observar los apóstatas. Y por eso debemos tener cuidado, que cuando nos exhorta nuestro hermano Pablo, nos exhorta a que tengamos cuidado y que estemos alerta para que podamos ver y entender y no caer en esa trampa y seamos uno de ellos y seamos uno de aquellos que seamos turbados, porque nos está advirtiendo que en los postreros tiempos habrán muchos apóstatas, muchos que se apartaron de la sana doctrina y van a ser usados por el mismo Satanás, por el mismo demonio. Los mismos demonios, vamos a hablar en plural, porque son muchos los que vienen contra la iglesia. Son muchos que debemos nosotros estar alerta para que no sucedan estas situaciones, estas cosas en la iglesia, y nosotros mismos, por no estar alerta, podemos ser objeto, podemos ser tropiezo para muchos, porque eso es lo que está pasando en las iglesias, en las congregaciones mundialmente, no solamente aquí en Estados Unidos. Y podemos entender, hermanos, que usted, como yo, tenemos la responsabilidad de estar debidamente preparados y justos, temerosos, viviendo en lo que dice la palabra. En el libro de Eclesiastés la Biblia dice, ¿verdad?, que nosotros debemos ser temerosos, debemos ser cuidadosos y vivir en el temor de Dios y en sus mandamientos. En el capítulo 11 de Eclesiastés, el Señor nos puede hacer entender de que como predicadores, ¿verdad?, tenemos un gran compromiso, que vamos a ser llamados a cuenta en aquel día, hermanos, porque lo que estamos viviendo hoy se ve por internet, se ve por la televisión, se ve en las iglesias, que la sana doctrina hoy en estos tiempos parece de que muchos se han desviado de la sana doctrina. Muchos han sido turbados. Y esto está pasando, hermanos, mundial. Esto es mundial. Por eso el Señor nos exhorta, ¿verdad?, a que tengamos cuidado, a estar atentos, que la venida del Señor está a las puertas, que lo que estamos viviendo tiene que cumplirse y no podemos evitarlo nosotros, pero no seamos nosotros los víctimas, los llamados a salvación. Seamos sabios y entendidos. No es que nos estemos señalando como predicadores o como iglesia, pero a través de lo que estamos viviendo somos tropiezos si no estamos en espíritu, si no actuamos en espíritu. Porque el compromiso de que nosotros tenemos de llevar el evangelio, de llevar las buenas nuevas de salvación al mundo entero, ese es un compromiso que usted y yo tenemos con el Señor, que vamos a dar cuenta aquel día qué hicimos, cómo lo hicimos, cómo predicamos, cómo enseñamos, qué enseñamos, nos vendimos
Estoy hablando en términos generales, porque si no estamos bien fundamentados en la palabra, va a venir el enemigo contra nosotros y nos va a turbar. Y ese es el problema que hoy hay en día en la iglesia de Cristo, porque la iglesia es una. Jesucristo no viene por 5,000 iglesias. Jesucristo viene por una iglesia, la iglesia que lavó con su sangre. Es la única iglesia. El Señor no viene por religiones. El Señor no viene por secta. El Señor viene por una iglesia. Amados, esto es algo bien delicado, que nosotros, como llamados a predicar su palabra, debemos de estar atentos, que no nos dejemos mover fácilmente de vuestro modo de pensar, así como fuimos enseñados en la sana doctrina, en la única doctrina. Que no seamos turbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como fuere, así como dice el apóstol, así como dice la Biblia. Porque el día del Señor se ha acercado. Y si no nos vistamos, porque no vamos. El Señor viene por una iglesia santa. El Señor viene por una iglesia en santidad. Y en los púlpitos se nos olvida predicar de la santidad. Hay lugares que predicamos o predican de prosperidad. Predican, claro, es lógico que cualquiera le gusta ser próspero, pero la Biblia dice claramente que primero buscar el reino y su justicia, y las otras cosas vienen añadidas. Pero hoy la iglesia se ha comercializado a través de la ciencia, a través de la sabiduría mundana, y se ha confundido. No digo yo que no pidamos al Señor que nos bendiga. Sí, Él nos va a bendecir, porque Dios nos conoce y Dios sabe de qué usted tiene necesidad. Y Dios sabe qué usted necesita. Pero debemos ser cuidadosos, amados, que Dios viene por una iglesia santa y hemos perdido la santidad. La iglesia ha perdido la santidad. Estamos metidos en otras cosas que nos van a desviar del camino correcto. Amados, dice la Biblia de que la apostasía se va a cumplir, o sea, antes que venga el Señor por la iglesia, o antes que se manifieste el Señor, tiene que cumplirse la apostasía. Se suben o nos subimos, vamos a decirlo en términos generales, porque hoy podemos estar, ¿verdad?, firmes, pero si nos descuidamos el día de mañana, nos subimos en pecado al púlpito. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos participando como el hombre de pecado. Estamos participando para que se cumpla la profecía. Y esto es bien delicado. No es correcto que nosotros, ¿verdad?, perdamos el control solamente por ser bendecidos y tener dinero, porque nos bendigan. Muchos predicadores predican por dinero. No es que los esté juzgando. Dice la Biblia, ¿verdad?, que el obrero tiene derecho, ¿verdad? Es lógico. Una bendición, pero no podemos comercializar el Evangelio.
porque Dios nos va a llamar a cuenta. ¿No sería lindo para usted o para mí que pasara lo que dice en Mateo capítulo 7, verdad? El Señor exhorta a la iglesia y lo dice en palabras bien claras y fuertes, porque Dios es claro, la palabra es clara, el Espíritu Santo no se puede contradecir con la palabra. Y lo dice claro, ¿verdad? Dios nos va a usar en el púlpito, Dios nos va a usar donde quiera, pero si andamos en pecado, no vamos para el cielo, a la boda del Cordero, no vamos a obtener la eterna salvación. ¿Qué nos va a decir en aquel día? Cuando le digamos nosotros, Señor, si en tu nombre hice milagro, Señor, si en tu nombre puse manos a los enfermos y fueron sanos, Señor, si en tu nombre eché fuera demonios. ¿Y qué va a decir el Señor? Que no nos conoce. Nunca lo vi. Tengamos cuidado, hermanos, que por esas situaciones que nosotros hacemos, o por no tener cuidado de ser hacedores, ¿verdad? Como dice la palabra, ¿verdad? No solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Es fácil pararse en el púlpito y predicar, pero es difícil cumplir la palabra. Es difícil caminar en el camino de angosto. Es difícil decir, aunque me quiten la vida, yo voy a predicar tu palabra. Prepárese, hermano, prepárese, amigo, que estamos viviendo los últimos tiempos. Y el Señor dice claramente, ¿verdad?, que el que quiere ganar, el que gana su vida, la pierde. Pero el que pierde su vida por Cristo, la ganará. Ganará la vida eterna. Dios es claro, ¿verdad? Pero no nos gusta a nosotros pasar por tribulaciones, pasar por guerra. No nos gusta ser perseguidos. Estamos viviendo los tiempos, no en todo el mundo somos perseguidos. Hay lugares que vivimos en paz, vivimos en gozo, vivimos felices. Pero pidámosle a Dios que venga pronto por nosotros, por la iglesia, para que no vayamos a pasar esos tiempos cuando la Biblia dice de que vamos a ser perseguidos, vamos a ser encarcelados, vamos a ser vituperados, vamos a perecer por la mano del enemigo. Servirle a Dios es lindo porque hay victoria, porque hay salvación. Pero sí, hermanos, sujetémonos a la obediencia. La obediencia, ser obediente cuesta, como le decía hace un momento. Pero Dios nos va a dar la victoria. Hablamos de el hombre de pecado, que se va a manifestar el hombre de pecado. Aleluya. Esa es la apostasía. Tiene que pasar, tiene que cumplirse la palabra. Dios cuando dijo, ¿verdad? El Señor Jesús cuando iba a ser entregado, ¿verdad? Él sabía que uno de sus mismos hombres, uno de sus mismos apóstoles, uno de los mismos suyos, lo iba a entregar. Él sabía, él lo conocía. El enemigo nos conoce, Dios nos conoce, pero seamos temerosos. Aunque el enemigo, que se llama Satanás, nos persiga, nos haga la vida imposible, el Señor Jesús nos va a defender. El Señor Jesús nos va a dar una corona de vida eterna. Amado, amigos, tú que me escuchas, a donde quiera que tú estés, lo único que yo te puedo aconsejar a través de la palabra, que
te prepares si no has conocido al Cristo de la gloria, al Salvador de las naciones. Si tú no lo conoces, hoy es el tiempo que te acerques a Él. Porque no te pongas a pensar de que has hecho mal, de que no tienes perdón. No pase por tu mente esa palabra, porque esa palabra es del enemigo. Dios te recibe tal como estés y tú vienes a Cristo y Él te va a perdonar, porque para eso Él murió, para salvar tu alma, porque ese es el propósito del Señor Jesús, que Él murió, entregó su vida, derramó su sangre en la cruz del Calvario, para que tú y yo podamos obtener vida larga aquí en la tierra, vida eterna después de que partamos de acá. Y si tenemos el privilegio de ser arrebatados o de ser llevados aquel día, cuando Él se manifieste, ese es un privilegio suyo y mío. Hermanos, corramos a arrepentirnos, corramos a pedir perdón, porque el Dios creador de los cielos, de la tierra y de todas las cosas sobre la tierra, ese Dios está aquí esperando que nosotros hagamos su voluntad, que nosotros entendamos el mensaje, entendamos que Él viene pronto y nos va a llevar y nos va a dar una eternidad. Hermanos, la apostasía tiene que pasar, tiene que cumplirse. Entendamos esto, hermanos, que esto no es un juego, esto no es una broma, esto no es que tú quieres ver al Señor caminando. Esto no es de que tú quieras tomar las cosas como cualquier cosa. Hermanos, amigos, hemos sido llamados para llevarles la palabra a ustedes, para que ustedes puedan entender, para que ustedes puedan entender a través de lo que dice el Señor en su palabra, que es el tiempo último que estamos viviendo. Las cosas que están pasando, los juicios que están cayendo en esta tierra, esa es la señal, estas son las señales que está pronto de manifestarse el hombre inicuo, el hombre de pecado, que está escrito en la palabra desde Daniel en el capítulo 7. La Biblia dice de que este hombre se va a manifestar en los 42 meses, que son 3 años y medio, y va a comenzar a marcar con el 666, que es el número de la bestia. Y ese hombre va a blasfemar, se va a sentar o se va a parar en el púlpito, en el templo de Dios, y se va a hacer pasar por Dios, y va a blasfemar. Hoy es el tiempo, hermanos, hoy es el tiempo, amigos, que podamos entender que lo que está escrito en la palabra se tiene que cumplir. Y esto ya comenzó. Hay hombres en los púlpitos predicando vanidad. Hay hombres, no es que los esté señalando, sino que debemos corregirnos. Debemos predicar la sana doctrina, porque para salvación de otros y para salvación de nosotros, somos nosotros cartas abiertas, somos nosotros la sal de la tierra, somos nosotros la luz, no somos tiniebla. Varón o varona, si en algo
el diablo te ha turbado, arréglate. El Señor te dice que te arregles, porque Él viene pronto. Él viene pronto. Y si no estamos como debemos estar, justo, no nos vistamos que no vamos. Dice la Biblia, ¿verdad? En el versículo 4, que este hombre se va a oponer y se va a levantar contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta, dice, en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Por qué? Porque Él va a hacer milagros. Dice, la Biblia habla en Apocalipsis, ¿verdad? Que adorarán a la bestia y al dragón que sanó la herida de esa bestia, lo adorarán. Y eso es que Él se va a manifestar como Dios y va a hacer milagros. Y si tú no estás preparado y no sabes y no conoces la palabra, te van a sellar, te van a convencer. Estamos en los últimos días. Te hacemos el llamado para que te acerques a una iglesia de la sana doctrina, a la iglesia evangélica. Hablamos del evangelio, hablamos de la Biblia, hablamos de Cristo, a donde Cristo es tu Salvador, a donde Cristo es tu ayuda, a donde el Espíritu Santo te va a fortalecer, el Espíritu Santo te llevará a toda verdad, el Espíritu Santo te va a ayudar, va a ser tu consolador. Si no tienes el Espíritu Santo, ¿cómo vas a poder pelear contra esos demonios? ¿Cómo vas a poder detectar al enemigo? ¿Cómo vas a poder entender las cosas espirituales si no tienes al Espíritu Santo? Se te hace el llamado para que vengas y entiendas y puedas entender qué es Dios y qué es el enemigo. Aleluya. Bendito es el Señor. Te amamos en Cristo y queremos ayudarte. Recuérdate que no es que te estemos señalando ni te estemos ofendiendo, sino que antes la Biblia dice que nosotros vivíamos muertos en nuestros delitos y deleites, ¿verdad? Antes estábamos así, porque todos le fallamos a Dios. Pero cuando tú vienes a Cristo, todo lo que pasó, el hombre viejo pasó y pasas a ser una criatura nueva, una nueva criatura, limpio por la sangre de Cristo. Esa es la victoria tuya y esa es la victoria mía. Así, en esta mañana, ¿verdad? Puedes recibir al Señor Jesús en tu vida. Y cuando amanezca el alba, un nuevo amanecer, un nuevo día en tu vida. Porque este es el tiempo para ti. Hoy es el día, hoy es el momento. Nosotros como iglesia que predicamos la palabra de Dios, queremos que te salves tú también. Porque la salvación es gratuita. Lo único que tú tienes que venir y humillarte. Si tú te humillas ante Cristo, no te vas a humillar ante el hombre, no te vas a humillar ante los hombres, sino que delante de tu Creador, tu Salvador. Él es el que te va a salvar y te va a sanar. Si estás enfermo, te va a sanar. Si estás destruido, te va a reconstruir, te va a arreglar. Todo va a ser diferente. Eso es lo que te podemos predicar, porque nosotros sabemos que Dios nos ha cambiado, nos ha transformado, nos ha ayudado y nos sigue ayudando. Porque esto no es de que hoy estoy bien y ya mañana no necesito de Dios. Todos los días necesitamos de Dios, porque
estamos en una guerra, en una lucha espiritual diariamente, cada momento. Este es tu día, para que tú tengas uno que te ayude, un grande. Tu problema no es más grande que Dios. Tu situación no es más grande que Dios. Recuérdate que el creador de todas las cosas, el creador de tu vida, está esperando que tú vengas a Él. Y Él te va a recibir. Él te va a dar la victoria. Bendito es el Señor. Amados hermanos y amigos, acuérdate de esta palabra. Acuérdate de este mensaje. Que Dios dice que viene pronto. Él está a las puertas. Él está detrás de la puerta. Él está a un paso. El Señor dice que un día para Él es como 1000 años, ¿verdad? O sea, ponte a pensar tú. Piensa, analiza. Que Dios no tiene fin. Que Dios no tiene tiempo. Y el tiempo que para ti es largo, para Él no existe porque es corto. Y si Él dice que 1000 años a Él los toma como un día, ¿quién de nosotros va a poder vivir 1000 años en esta tierra? Hoy tenemos la oportunidad en Cristo que dice que nos da eternidad. Vamos a ser como Cristo. No vamos a morir. Anímate, piensa y cree esta palabra. No creas a la palabra de hombre, cree a la palabra de Dios, porque Él no te miente. Él te va a cumplir, Él es fiel. Él está apto o está dispuesto a que tú vengas a Él humillado y Él te va a exaltar, Él te va a aplaudir, Él te va a bendecir, te va a dar el soplo de vida eterna, el soplo de vida, porque es el Espíritu Santo. Te va a soplar y vas a vivir eternamente. Solamente tienes que seguirlo fielmente hasta que vayamos o recibamos el arrebatamiento o vayamos a dormir. Pero no vas a dormir eternamente. Tú un tiempo vas a estar ahí y luego viene Él y te levanta y luego Él te da nuevamente la vida. Así, amados, los amo en Cristo y les digo, adelante los que ya están perseverando, adelante porque pronto vamos a tener esa gran bendición, esa gran victoria. Aleluya. Si me estás escuchando, amigo, y tú quieres recibir a Cristo, confiesa en tu mente y repite conmigo lo que yo voy a decirte. Para que tú seas salvo, la Biblia dice en Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 9 en adelante, la Biblia dice, ¿verdad?, que si tú confesares con tu boca que el Señor Jesús murió, ¿verdad?, y fue levantado al tercer día, fue resucitado al tercer día. Si tú crees esa palabra y confiesas con tu boca que crees en esa palabra, en esa verdad, y que Él es tu Salvador, tú dices que recibes salvación, porque creen. La Biblia también dice que el que creyere, el que creyere y se bautizare será salvo, mas el que no creyere está condenado. Así que escoge. Por eso te estoy explicando. Y tú solamente tienes que confesar y decir, te recibo, Señor Jesús, perdona mis pecados.
y vamos a orar por ti. Y tú confiesas en tu pensamiento, porque Él conoce tus pensamientos. Confiesas y los recibes. Repite conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que te he fallado. Perdona todos mis pecados. Él te conoce, oye bien. Perdóname. Límpiame. Lávame con tu sangre. Reconozco que tú eres mi Salvador. Perdóname y recíbeme. Sáname. Restáurame. Libértame. Te recibo en mi corazón. Amén. Ahora tú lo que tienes que hacer es buscar un lugar a donde te congregues, a donde tú busques de la presencia de Dios y conozcas de la palabra, a donde la sana doctrina se predica. Y te van a bautizar, ahí te van a bautizar, porque la Biblia dice que arrepentido, ¿verdad? Y convertido y bautizado. Ese es el mensaje de salvación. Esa es la porción de salvación. Así, amados hermanos y amigos, que el Señor les siga bendiciendo y pronto nos vamos, porque pronto viene Cristo. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo.